como entró, Jehová. Que reciba la bendición tuya en este día, Jehová, también, mi Dios, para que pueda alabarte y bendecirte y darte gracias por todo lo que tú has hecho, Jehová, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Honor y honra para ti, Jehová. Aleluya. Yo sé que hay unos cuantos hermanitos, ¿verdad?, que son nuevos. Muchos ya saben la historia, pero les voy a leer, ¿verdad?, que me dieron para que los leyeran, para que conozcan un poquito más de Sinaí. La Iglesia Cristiana Sinaí inicia el 15 de agosto de 1951 y es el resultado de la inquietud y el deseo que Dios pone en el corazón de un siervo llamado Norberto Rodríguez, el cual junto a su familia de 12 miembros iniciaron el proyecto desde su hogar. Una vez iniciada la tarea, surgen diferentes mudanzas y van de edificio en edificio debido a que la congregación seguía creciendo y el espacio resultaba pequeño. Durante el año 1961, Dios abre nuevas puertas para la congregación de Sinaí y se firma un contrato para la compra del templo localizado en el 71 de Himrod Street. Se finalizó la compra y traslado a principios de 1962. ¿Amén? Sinaí ha podido experimentar la mano de Dios de diferentes maneras a través de estos 72 años, con pastores y miembros que han dedicado su tiempo al trabajo y a la obra encomendada por Dios. Damos gracias a Dios por todos esos siervos de Dios, todos estos pastores que se han parado en el púlpito a traernos palabra de Dios, siervos, laicos, evangelistas, miembros de la congregación en estos momentos. A todos les damos gracias porque ha sido un instrumento que Dios ha permitido usar. Y gracias a los miembros que anteriormente estaban aquí y ya no están, pero también fueron parte de Sinaí. Y sabemos que hay muchos que están por ahí regados, pero le damos gracias a Dios, los recordamos con mucho amor, con mucho cariño y le damos las gracias porque son parte de Sinaí también. Amén. Y fueron de bendición a esta congregación. Al pasar los años, Dios siguió ensanchando la membresía de Sinaí de forma tal que se vuelve necesario en el 1983 crear un grupo para estudiar nuevas posibilidades de cómo aliviar la situación de falta de espacio. Ya para el 22 de julio del 84 se llega a la conclusión de construir un nuevo templo. Gloria a Dios. Un año más tarde, el 19 de septiembre de 1987, Dios abre nuevamente puertas a Sinaí y con esto se termina la búsqueda de un edificio. Dios de manera poderosa provee 2 solares a través de una subasta pública. Uno de ellos es donde nos encontramos hoy día. Amén. Donde usted está sentado en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Y el segundo es el estacionamiento de Stanhope Street. Gloria a Dios por este parking. Amén. Aleluya. Durante los años 88 al 90, Dios abrió todas las puertas necesarias para que se llevaran a cabo las demoliciones de lo que es el estacionamiento hoy día, así como el diseñar el edificio en el 58 de Stanhope. Por la bondad de Dios, ya para principios de 1991, el diseño estaba finalizado. Se llevó a cabo la ceremonia de rompimiento del terreno el 27 de marzo de 1993. La obra fue finalizada en septiembre de 1994 a un costo de $1.170.000. Este edificio, gloria a Dios. Gracias a Dios por este edificio, aleluya. Gracias a Dios porque Dios suplió todo ese dinero para pagar este edificio, que podemos hoy alabar al Señor con libertad, hermanos, con comodidad, gloria a Dios, con toda la bendición como hijos de Dios que somos. Amén. La Convención de Iglesias Discípulos de Cristo de Puerto Rico donó los materiales para la mesa de comunión, que es la que tenemos aquí hoy en día, hermosa mesa, ¿verdad? Gloria a Dios. Y con la construcción del nuevo templo, Sinaí inicia una nueva etapa de servicio y compromiso con Dios y con la comunidad que le ha sido entregada. Dios se ha glorificado y manifestado de muchas maneras durante estos 72 años. Y pensar que este pequeño proyecto que inició en un hogar, en el corazón de un hombre, Dios lo ha convertido en lo que vemos y disfrutamos hoy. Hemos visto cómo Dios ha formado líderes y pastores en nuestros medios y luego han salido a expandir el evangelio del Dios vivo, al cual servimos. Hemos tenido la bendición de ir a viajes misioneros en países como Guatemala, África, México, República Dominicana, Nicaragua, entre otros. Dios permitió el nacimiento de la iglesia de Corona
En estos 72 años, Sinaí no ha parado su labor con la comunidad, teniendo salidas continuas a lugares de refugios y casas de envejecientes de nuestra comunidad, llevando la palabra de Dios y el amor al necesitado. En el año 2020, el mundo experimentó el COVID-19 y aún así, Sinaí pudo experimentar la gracia sin medida de Dios y cómo Él siguió obrando en medio de nosotros, abriendo nuevas puertas para que como comunidad de fe pudiéramos seguir en pie de lucha y compartiendo la palabra. Los servicios continuaron realizándose a través de la aplicación de Zoom y en el momento adecuado retornamos a los servicios presenciales de viernes y domingo a nuestra iglesia. Gloria a Dios. Han sido muchos los obreros que se han dejado utilizar por Dios en este proyecto llamado Sinaí. Gloria a Dios. Hoy la Iglesia Cristiana Sinaí les da las gracias a cada uno de los siervos que están presentes hoy aquí, o por el Facebook también. Tenemos también hermanos en Facebook que nos están siguiendo y los bendecimos también porque también son parte de Sinaí. Gloria a Dios. Y a los que ya no están en medio nuestro, pero en su momento aportaron su granito de arena en una de las etapas de Sinaí. Gracias y que Dios les bendiga mucho más. Hoy por hoy somos testigos de las maravillas que Dios puede hacer cuando nos unimos y trabajamos como un cuerpo, así como Él nos manda en su palabra. Seguimos adelante, reconociendo que no estamos solos, que contamos con el Rey de Reyes, el buen pastor, creador, sustentador y dueño de todas las cosas. A Él y solo a Él ponemos en primer lugar, ya que por Él podemos celebrar un año más de misericordia. Feliz 72 aniversario, Iglesia Cristiana Sinaí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque usted está aquí. Usted está aquí, ha venido a alabar al Señor. Amén. Abra su boca, bendiga a Jehová y alábelo, dele gracias. Gracias porque Dios ha sido bueno con Sinaí. Gracias porque Dios ha estado con nosotros 72 años, mi Dios, porque nada ni nadie ha parado la obra de Dios, porque esta obra es de Dios, no es de hombre, es de Dios. Y Él es el que nos ha sostenido hasta aquí nos ha llevado y nos llevará a donde Él diga y hasta que Él diga. Amén. Dios le bendiga a los hermanos y gócete en este día y alabe al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, amada iglesia, seguimos adorando al Señor. Él ha sido bueno, amén, bueno y fiel durante 72 años. Así que alabemos con gozo y con júbilo a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios, sí, mi vida, te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Canción nuevo de los enemigos, de los que alaban al Señor. Unos cantaban, otros cantaban, pero todos alaban.
Señor bendiga también a las maestras y a los maestros de estos niños. Que el Espíritu Santo los dirija. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, mis amados, te pido por favor que te acomodes en tu banca y que le pidas al Señor a través del Espíritu Santo que te ayude a entender lo que hoy el Señor nos va a traer. Amén. El pastor Eliezer Ross, que ya lo conocemos y además tal vez algunos de ustedes no saben, pero él creció en esta iglesia en el lado de Kilburn. Eliezer, bienvenido, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Como siempre, estar entre ustedes. Dios me dio la responsabilidad en el día de hoy. Mi esposa está en Santo Domingo, por tanto, mi mamá podía llevar a los niños, pero yo quería traerlos para que vieran la iglesia y le traerán esos gratos recuerdos de cuando estábamos aquí. Mi esposa baila como un ministerio. Y ustedes vieron los 5, hay 6, y este es el más chiquito, el más grande que ustedes ven ahí, tiene 15 años, el otro varón tiene 10, la chiquita es energética, el que dice, there's a song, right? Easy like Sunday mornings did not have 6 children. Entonces, llegué un poco tarde, tenía daddy daycare duty, como quien dice, ¿no? En el día de hoy, preparando todo con ellos, pero Dios de verdad nos va a dar una bendición a través de ellos. La responsabilidad de ser padre, le dijo a todos, a mis jóvenes que se están casando ahora, que se están teniendo hijos por primera vez, dijo, esto es único, no hay algo similar, de pronto ustedes van a entender sus padres, lo que nunca entendían antes, como que le cae ese peso de responsabilidad y comienzan a pensar un poquito más maduro que antes. En el día de hoy, tengo el reto de hablarles acerca de algo bien importante, de verdad, lo más esencial que hay en la Biblia. Hablar de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es algo amplio, es algo bien interesante. Cada uno que ha leído Juan 3:16, obviamente en esa conversación Jesús con Nicodemos, y él le dice, tienen que nacer de nuevo. Nicodemo se queda atónito. ¿De qué nos está hablando y cómo? ¿Cómo yo como hombre va a entrar de nuevo? ¿Qué sería? Era algo que lo dejó atónito. Y a la vez, muchas veces, para que sepan, lo más difícil de predicar de estas cosas son en la misma iglesia. En la iglesia tenemos una costumbre, tenemos cultura, tenemos tradición, y quizás muchos han llegado por tradición, vienen porque sus padres lo han llevado, vienen porque hoy es día festivo, estamos celebrando, pero Dios nos llama a todos a nacer de nuevo. Y esta palabra le dio a un teológico, un hombre fariseo entre los fariseos, a Nicodemo, que era maestro de Israel, y dice, ¿no entiendes lo que le estoy diciendo? Que es necesario nacer de nuevo. Y se quedó perplejo. Le quiero abrir un poquito de lo que es esta frase tan interesante que Jesús usa en decir que tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué implica? ¿Qué nos explica la Biblia acerca de nacer de nuevo? ¿Cómo se puede poner en algo que podemos palpar y entender un poquito más razón de qué nos está diciendo? En esos tiempos ya había pasado el hinduismo y el budaísmo, y los judíos conocían de otras religiones, y ellos estaban viendo los ídolos y los otros dioses y las otras tradiciones. Y ya eso se estaba corriendo durante ese tiempo, y él pudiera haber pensado, no está diciendo que yo tengo que nacer de nuevo, voy a entrar, como muchos piensan de los hinduismos que creen en eso, que voy a tener otra vida. Jesús dice, no, tiene que nacer de nuevo todos.
Hay de lo que han nacido por las aguas, hay que nacer por el Espíritu. ¿Qué nos está implicando estas cosas? Le quiero dar 3 diferentes cosas que podemos ver en el día de hoy, porque hay varias palabras que se pueden poner como sinónima a nacer de nuevo. La glorificación es sinónimo con la salvación, obviamente. La santificación, la reconciliación, la sustitución y la conversión se pueden poner como sinónima a esta palabra, a esta frase. Tenemos que nacer de nuevo, pero hoy en día queremos poner nuestro enfoque sobre 3 cosas: el arrepentimiento, la remisión y la regeneración. El arrepentimiento, la remisión y la regeneración. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de puro corazón. Luego dice, siendo renacidos. En inglés tiene un tono diferente, dice, habiendo sido, having been, porque ya han sido renacidos. Entonces, lo que se ve por anterior en la gramática de todo lo que estamos viendo aquí, la obediencia que estaba demostrando, el amor fraternal, está siendo demostrado porque ya han nacido de nuevo. Esas son las cosas que son consecuencia de lo que ya Dios ha trabajado en su corazón, porque el hombre ha nacido de nuevo, por tanto obedece, por tanto ama, hace. Y dice que han nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Qué lindo, qué cosa más potente que tenemos cuando hablamos de la salvación del alma, que un hombre puede nacer de nuevo. ¿Cómo? Dios explica, eso es lo que quería Nicodemo gritar de su alma, por seguro. Dame más, quiero entender. Hermano, cuando Jesús comenzó su ministerio, sus primeras palabras fueron estos: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era algo alambrante para lo que estaban oyentes de ahí, eran judíos todos, habían fariseos, habían de toda clase de gente oyendo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que Nicodemo estaba asombrado también. Yo, maestro, tengo que nacer de nuevo, sí. Sí, cada uno, todos tienen que nacer de nuevo. Y el primer paso es arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Muchas veces es más fácil entender una cosa por lo que no es. ¿Me explico? Porque hay cosas que son amplias y uno puede pensar diferente cada uno. Pero, ¿qué es lo que no es el arrepentimiento? Lo vamos a ver. El arrepentimiento no es simplemente, en inglés se dice una frase, turning over a new leaf. Una apariencia moral, un cambio de carácter o de conducta ética o lo que sea. Hermanos, los mormones tienen estas mismas prácticas. Hemos visto y hablado con gente que se van de la sana doctrina de la palabra de Dios porque quieren que sus hijos tienen tal comportamiento como tienen los testigos de Jehová, como tienen los mormones que se vistan muy lindo y muy... Mira, no es el arrepentimiento, no es un exterior de comportamiento. El arrepentimiento tiene más peso, es más allá que esto. El arrepentimiento, hermanos, no es remordimiento por lo que has hecho. Remordimiento, ¿por qué decimos esto? Vemos el ejemplo de Esaú. En Hebreos nos da el ejemplo de lo que él hizo. Dice que donde él no había encontrado lugar, no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, nos dice Hebreos 12:17. Hay gente que piensa porque yo me siento mal por lo que hizo, de verdad siento mal por lo que está aconteciendo y las consecuencias, que eso es arrepentimiento, y no es. No es.
El Viejo Testamento lo pone a Esaú como ejemplo ante nosotros, como un hombre que no era ni se salvó. ¿Y cómo? Nos suena raro porque al ver la situación, si los estudian, ven que Esaú se reúne con su hermano después que todo el pleito que le había robado su primogenitura. Y él esperaba que su hermano lo iba a aún matar o tener otros tratos con él. Mandó sus esposas, sus hijos detrás de él y se puso entre medio de sus hermanos porque el hermano, por seguro, venían como hombres cabalgando caballos como si lo iba a matar. Y vemos que Esaú lo recibe y dice, no, todo está bien. ¿Y cómo es entonces que este hombre no recibió, no llegó al arrepentimiento? Aunque lo procuraba con lágrimas. Mira, porque hay gente que lo que lloran es por la falta de oportunidad, lo que pasó, la consecuencia. El ejemplo de Caín que vemos en la Biblia, cuando él mató a su hermano y Dios lo manda, lo corre afuera del Edén. Y la respuesta de Caín no es un corazón de arrepentimiento. Él dice, lo que me ha traído, las consecuencias por lo que yo he hecho es demasiado. Es demasiado. Lo que me está pidiendo, la consecuencia de lo que yo he hecho es demasiado. No se estaba arrepintiendo hacia Dios, tratando de recibir una relación íntima de nuevo con Él, contrario a lo que vemos con David. David cuando peca, y también el ejemplo con Saúl, Saúl quería quedarse con el reino. Ay, me está pidiendo que ahora me va a quitar el reino. Y por eso estaba lamentando. David dice, no quita de mí tu Santo Espíritu. No le importaba lo que pasaba con el reino, con todo el resto. Amaba a Dios con todo su corazón. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por lo que aconteció y las consecuencias. Es mucho más. El arrepentimiento, hermanos, no es penitencia. Penitencia, yo pagar, ay Señor, mira lo que estoy sufriendo, y ay de mí, lo que me está aconteciendo y todo esto, eso no es el arrepentimiento. Dios nos ha dicho en Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nadie puede ganar el cielo creyendo que yo voy a pagar por lo mío. Si lo hizo mal y yo no estoy enfrentando mis consecuencias, solamente está haciendo lo debido. Cada uno de nosotros merezcamos la ira de Dios. La gracia es lo opuesto, que Dios, por su amor por nosotros, en su misericordia, nos ha cubierto. Por tanto, no recibimos esa ira. La ira por venir. La ira de Dios que va a causar que muchos vean los fuegos de la eternidad en el Seol. Dios nos habló, nos mandó su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es de vosotros, pues es don de Dios, una dádiva. Una dádiva. Un regalo inmerecido. No por obras para que nadie se gloríe. No lo puede ganar. El arrepentimiento no es yo actuando para ganar el favor de Dios. En inglés hay un dicho que es a bribe. A bribe. Hoy en día se está viendo muy común en nuestro gobierno, ¿no? Se ve por todos los lados. Y es algo caótico en la vida abierta de esto. ¿Por qué? La gente son muy dados a que sí, reciba un poquito, dale un chadito del lado, lávame las manos, moje eso, ya te vaya y haga lo que quiera. Dios, God cannot be bribed. You don't have enough. You couldn't give your life in service to the Lord and say, yes, Lord, take it as an offering. El Viejo Testamento está lleno diciéndonos vez tras vez, nuestras buenas obras son trapos sucios de inmundicia delante de Dios. No se pueden comparar a su santidad. La palabra nos dice 3 veces, Él es santo, santo, santo. La palabra
nos está diciendo vez tras vez, no podemos alcanzar la misericordia por nuestros hechos, no tenemos lo suficiente. Quedamos en deuda, y una deuda muy fea. Vemos el ejemplo de lo que viene en Mateo 7 y dicen, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y lo otro. Todo en su nombre. Él dice, no os conozco. Hacedores de iniquidad, de maldad, haciendo lo que le daba la gana. Le parecía bien porque yo estaba actuando bien. Es un modo de lavarse delante de todo el mundo, una afrentar que no sirve para la salvación. Nacer de nuevo es algo mucho más, indica algo mucho más de allá. Estamos viendo lo que el arrepentimiento no es. Déjame decirle ahora lo que el arrepentimiento de verdad es. ¿Qué es? Nos dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, dice el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, oye bien, es un lugar. Es un lugar. Es estar en Cristo. Dice, todos proceden al arrepentimiento. En inglés it says that they would come to salvation. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. He speaks about it like it's an address, como si era una dirección, como cuando mandamos la dirección de su lugar, de su casa. No, yo vivo en 1440 del Bronx, en Nueva York. En el libro de Tesalonicenses, a los corintios, a los romanos, Pablo habla con ellos, dice, ustedes están encontrados en Jesús. No dice los de Tesalónica, no, ustedes están en Macedonia, en Grecia, a los cristianos, a los santos en Macedonia, no, él dice a los santos que están en Cristo, en Dios. Cristo orando por nosotros, dice, yo quiero que ellos sean uno, como yo en ti, tú en mí, que ellos están en nosotros. 7 veces en esa oración él dice, quiere que están en nosotros. To be in Christ. Nos dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados ahora mismo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ser arrepentido es encontrarse adentro de Él. Que su lugar, su dirección es estar en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, su esposa. Los dos serán uno. Estamos en Él. Eso es el arrepentimiento, conocer que estamos en Cristo Jesús. El arrepentimiento, hermanos, es un don, es un regalo de Dios. Óyelo bien, es un regalo de Dios. En Romanos 2:4 nos dice, menosprecias la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, te guía todos los propósitos, todo lo que ha pasado en tu vida, las cosas aunque suenan y son malas. Dios te está dirigiendo en tu vida para que llegas al arrepentimiento. Uno puede decir, pero ¿por qué fue que yo nací en este lugar? ¿Por qué fue que nací aquí? ¿Por qué fue que nací con estos padres? ¿Por qué nací pobre? ¿Por qué nací en esta situación? Dios ha dirigido tus pasos a propósito para que tengas la más amplia posibilidad de oír su palabra y recibirlo. En inglés, there's a phrase in Acts that says, God has placed us in the times and seasons and locations for us to hear His word. ¿Por qué Dios te tiene aquí en Nueva York? ¿Por qué no te tiene en otro lugar? Es por la voluntad de Dios, para que usted oyera su palabra y recibiera de como sea. Sea que te coge 50 años para recibir la palabra de Dios. Moisés vino a trabajar con Dios por de verdad cuando tenía 80 años. Cuando tenía 80 años de edad, salió de Egipto 40 años, fue huyendo de Egipto. Estaba 40 años en el desierto cuando Dios le muestra su plan y ve que sus pasos están siendo guiados por Dios. Y a los 80 años es que comienza su ministerio. Enoc, la palabra nos dice, a los 100 y pico de años fue que recibió la palabra de Dios y fue arrebatado. Mira, nunca es tarde. No quiero irlo porque no, ¿quién puede ahora? Nosotros conocimos un hermano muy lindo en la iglesia. Se llamaba René, pasó y estaba bien con el Señor.
Y vino a los 75 años, un ateo que quería, mira, they call him drooling, they drooling, they foaming at the mouth, no podía hablar de Dios. Y este hombre se hizo tan tierno, cambió tanto su vida, a los 75 años, él venía de acá, de Brooklyn, caminaba para la iglesia, le costaba horas, él estaba ahí temprano para predicar a todos los que estaban pasando, porque Dios había obrado en su vida, había hecho algo distinto, llegó al arrepentimiento. Es un don de Dios. Según Timoteo 2:25 nos dice, por si quizás, dice que con mansedumbre, hablando con otros, corrija a los que se oponen. Está hablando de gente que estaban en herejía, que se habían ido de la sana doctrina. Dice, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y se escapan del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. El arrepentimiento es un don, es un regalo que Dios desea para todos. Dice que no quiere que nadie se pierda. Nos está llamando todo ese mismo llamado para que podamos nacer de nuevo. Esa conversación en Juan 3, él dice, whosoever will, quien sea, judíos, griegos, no importa, hispanos, no importa donde sea, que oyen la palabra de Dios, vengan, conozcan a Dios. Él está ofreciendo su sangre, su Hijo, por nosotros. Qué regalo más lindo, que la oferta es para todo el mundo que quiere. Hechos 11:18 nos dice, ellos estaban asombrados cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, pero el fin de esa conversación él dice, es que de verdad que de manera Dios también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos entendían que había hecho algo distinto, algo que no esperaban. Era nada más para nosotros, para los judíos, pero que llegó también a los gentiles esa palabra y ellos recibieron el Espíritu Santo y se arrepintieron. Hermanos, el arrepentimiento es un milagro. No es nada más ni nada menos. Que Dios abre un corazón endurecido y lo hace tierra fértil para el Espíritu Santo y que esas personas reconozcan su necesidad y lleguen a recibir de Dios. Ese llamado está vigente para el día de hoy, está para nosotros, está para todos los que lo pueden predicar y conocer que Dios tiene propósito. El arrepentimiento es, hermanos, oye esto, les dije que no es un cambio tipo humanístico, que yo lo hago con mis esfuerzos, como la gente hace en el fin de año de ser una resolución, ¿no? A New Year's resolution. Este año yo voy a hacer esto, este año yo voy a hacerlo tanto. Y se olvida en un mes porque no era común, no era parte de su vida. Se le olvida todos esos, in a month, those resolutions are gone. They're forgotten. En nuestra iglesia hacemos algo interesante al fin de año. Y me demuestra tanto que nosotros olvidamos de estas cosas. Nosotros escribimos una carta y el año que viene se lo entregan para atrás. De cuáles son los propósitos que usted tiene para este año, para hacer para Dios y lo que tienen por metas, lo que sea. Y cada año se lo entregan para atrás y uno lo ve y dice, wow, tan pronto que se me olvidó lo que tenía por propósito. Listen, that is a humanistic, una manera muy espiritual en estos días. No, usted lo tiene que manifestar. Ponle su power por ahí. Usted lo va a decir y eso va a pasar. No. Tiene que conocer lo que es la voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino la voluntad de Dios que se va a hacer. Y si usted entiende eso y se mete en la voluntad de Dios, Él te dará el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque su deseo es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. My kingdom first, and then all these things will be added unto you. Eso es la palabra de Dios. El arrepentimiento entonces es, hermanos, un sincero cambio del incrédulo, oye bien,
donde él torna su posición de su pecado. De su pecado. Nota esto en la gramática, lo estoy hablando en el singular, y esto va a ser bien específico para algo que vamos a ver. Si tienen sus Biblias, abran en Juan 16, 7 al 11, y lean esto conmigo. Estoy preparado para subrayar algo interesante aquí. Que nota su pecado singular, no pecados plural. ¿Por qué digo esto? El arrepentimiento genuino es donde Dios trabaja en una cosa específica y primordialmente y primeramente. Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Dios hablando de Jesús a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir, dice, el Consolador vendrá, no vendrá si yo no me voy, y os lo enviará. El 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, singular, de pecado, de justicia y de juicio. En su propio tiempo le voy a dar que ustedes estudien eso de justicia y de juicio, porque nos vamos a enfocar en el pecado que está hablando aquí. Porque él lo va a describir en el próximo versículo. Y dice, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Esto es lo esencial. ¿De qué pecado Cristo no quiere cambiar? Usted puede pensar en cuántas cosas que hay. No, yo conozco de este hermano que está emborracho toda su vida. Cada vez que yo lo veo, él tiene miles de problemas. El único no es que se acaba de ser borracho, deja eso, pero todavía es mujeriego. Deja de ser mujeriego, pero todavía tiene pecados en su alma que no se ve por afuera, en el exterior. Es un hombre iracundo. Y usted puede ir en lista como un psicólogo pensando que va a cambiar cada punto de este varón y cada cosa hasta que se hace una persona muy cortés, muy educado y diferente, y todavía irse al infierno porque no crea en Cristo. El propósito del Espíritu Santo y primordial lo que iba a trabajar en las personas es que ellos cambiaran y tornaran ese corazón endurecido para creer en Dios. Es el pecado principal que el Espíritu Santo quiere regar en nosotros, porque cuando Cristo se mete en el asunto, ya lo resto va a cambiar en su debido tiempo. Pero sin Cristo, no importa que usted se arregla cuantas cosas que quiera, te puede vestir muy lindo, ponerse perfume muy lindo, pero si Cristo no está en el asunto, se perdió todo. Él quiere que nosotros venimos a conocerlos. Esto es el arrepentimiento genuino. Juan 8:24 nos dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Mira este asunto que Jesús le está tirando una papa caliente a esta gente. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriráis. Dios está interesado primordialmente con nuestro cambio de corazón hacia Jesús primeramente. Los restos lo van a regar. Esto es parte de la santificación. Pero primero hay que ver la salvación. Si hay gente que quiere ponerle the chicken before the egg, the cart before the horse, es el frase que usan, ¿no? Las cosas al revés. No, antes que yo voy a la iglesia, yo tengo que arrepentirme y ponerme, vestirme bien, y yo voy a cambiar las cosas antes de llegar a Cristo. Nunca llegará. Te va a ser un buen fariseo, pero nunca será cristiano. Nunca será un creyente. En Santiago nos dice que recibamos esa palabra con mansedumbre que puede salvar el alma. ¿Por qué? Con mansedumbre, porque hay gente que recibe la palabra con orgullo. Se llaman fariseos, se llaman legalists. Tienen la palabra para darle un latigazo a todos los restos, pero no se lo aplican a sí mismo. Tienen una viga en su ojo para pedir y sacar la paja del otro. Dios nos está mandando a arrepentirnos de su posición de estar contrario a Jesús. No, Dios no me puede mandar. Yo no puedo hacer eso porque yo tengo mi propia voluntad que hacer. Recuerdo los discípulos que llegaban, Jesús, yo te quiero seguir, pero antes. Y él dice, mira, deja que los
muertos entierran a los muertos, pero los míos me siguen. Toma su cruz. Toma su cruz. Mateo 16 nos dice, 16:26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? What would it do for you if you were the most ethical, wise, you were at the top of your game, but you lost your soul and spent eternity in hell? Mientras las llamas del infierno hoy en día están llenas de gente muy moral. Las llamas del infierno están siendo enaltecidos. They're being fed by people that are very ethical. Mientras tanto, en el cielo hay gente que son mentirosos, gente que han matado a otros. ¿No? David, Saúl, que se hizo Pablo, mató a cristianos. David, Dios no lo hizo hacer el templo porque tenía sangre en sus manos, era un hombre de guerra. Pero ¿qué es lo esencial? Tenía a Cristo en su corazón. ¿Qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Hay tanto más que podemos haber visto en esto, hermanos. Hay cosas que tenemos que entender y nos falta tiempo para poder explicar todo, pero después del rapto, pues seguro tenemos la eternidad para entenderlos todos. Pues seguimos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Además del arrepentimiento y los diferentes ejemplos que podemos ver. Había unos discípulos que le llegaban a Cristo y decían, ¿qué podemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica? Vean esto en sus Biblias también. Juan 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. ¿Qué debemos de hacer? Nota de nuevo. Plural y singular. De hacer, de practicar las obras. Las obras. Danos una lista, Jesús, de qué debemos de hacer. Tenemos que llegar al templo, también tenemos que hacer esto, también tenemos que hacer esto. Give us the list and we'll follow it. De hacer las obras de Dios, que Dios acepta. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra singular. Ellos pidieron obras, Él dijo, esto es la obra que Dios acepta. Que creéis a aquel Él ha enviado. ¿No ves el propósito de Dios en todo esto? Hay algo esencial que no se puede dejar atrás. Dios no te está pidiendo que cambie hoy. No, yo tengo este problema del alcoholismo y cuando yo deje ese alcoholismo, entonces yo voy a venir a Cristo. Mira, venga a Cristo, primero te va a lavar los restos. Date por entero y encontrará que Dios tiene la respuesta. Y en su dado tiempo, Él va por el Espíritu Santo cambiando su corazón, sus deseos, todas sus cosas que están en su vida que usted puede pensar, eso me está restringiendo que yo venga. Cuando yo dejo eso, entonces vendrá. Él dijo, lo que yo acepto, principalmente lo que es necesario, la obra que Dios acepta es que ustedes reciben a su Hijo. Lo resto, de nada les sirve si lo hace fuera de orden. Dios nos está advirtiendo vez tras vez. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura nos encerró todo bajo pecado. Nos enseña que encerró todos bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Mira, lo que tenemos en este gobierno lo hicieron por estudiar la palabra de Dios. Vieron que desde el principio Dios instituyó un modo de gobierno representativa. Adán y Eva pecaron, el Cordero estaba representándole a ellos cuando murió. Dios nos dice en Romanos vez tras vez, nosotros estábamos en Adán cuando él pecó. Y por tanto Dios constituyó que todo el mundo quedó bajo pecado.
He was our representative. He was our federal head. When Adam died, we all died with him. Y lo hizo por un propósito. Porque ahora tú y yo no tenemos que cumplir la ley perfectamente como lo hizo Jesús, porque estamos encontrados en Cristo como nuestro federal representante ahora. Y entonces como Él cumplió todo y yo estoy encontrado, la dirección de nosotros está en Él, Dios me ve como si lo había hecho todo perfectamente como Jesús. ¿Entienden? Do you understand that? That God has changed by a representative government. He concluded everyone under sin, but He did so that He could do the same when He put us all in Christ and be completely just, perfectamente justo. El arrepentimiento, hermanos, no es la adhesión a la ley. No es yo cumplir con cada requisito perfectamente y por tanto yo voy a dar la entrada. Gracias a Dios que no. Porque entonces encontraría que va a faltar. Pablo dice que el propósito de la ley es para demostrarnos nuestro pecado. Cada vez cuando de verdad estudies la ley y ves más, Cristo viene y pone el asunto más pesado, ¿saben? Y ellos le encontraron bien raro, porque dice, este hombre predica y da palabra con autoridad. Todos los otros profetas venían y decían, mira, Jehová ha dicho, in God's name, God has sent a word. Jesús viene y predica y dice, yo os digo. Ustedes habían pensado que esto era la manera. El que adultera, entonces era fracasado con la ley. Yo digo, no, más aún el que ha visto con su ojo y ha pensado en su mente, ya lo hizo. Porque Dios va a demostrar en el día final, hermano, el pensamiento secreto de tu corazón. No hay nada escondido delante de los ojos de Dios. Dios es omnisciente. Él sabe el mañana. Él sabe cuándo usted va a fracasar la semana que viene. Y no. Y pagó por eso. Porque usted nunca podría haber llegado delante de Dios y decir, no, Jesús, yo voy a pagar por eso. Yo mismo lo pago. No se preocupe, voy a sufrir penitencia. I'll whip myself 5 times. I'll pray over here on the altar and drag my feet to my knees, please. You won't be able to pay. God gave the way. En Gálatas, Pablo dice algo bien interesante. Él dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Se ve la taranía, ¿no? We're not the same as y'all. ¿Sabe lo que significa Hasidic? Los Hasidic Jews. Ha es the, right? Sedek es los justos, los santos. Los Hasidic Jews están diciendo, nosotros somos los santos de Dios. Él dice, nosotros no éramos pecadores como nosotros, como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado. Él está diciendo ahora desde perspectiva, dice, ahora he entendido. Nosotros hemos visto por la historia lo que Dios ha hecho desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, que el hombre no es justificado por sus obras, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted no puede ir punto por punto y decir, no, Dios, yo ha sido muy buena, la niña linda esta semana. Ay, qué bueno yo he sido. It serves you for nothing. En su propio tiempo, lo que están cogiendo notas, estudien Romanos 4, del 13 al 16. Romanos 4, 13 al 16, y mira a ver lo que nos dice la palabra ahí. Siguiendo en Gálatas, en el capítulo 2, 21, Pablo nos da una pregunta como un maestro de la ley. Y dice esto, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás o en vano murió Cristo. I do not nullify the grace of God. I won't throw away the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Hermanos, este hombre
era un sabitrucho. Esta pregunta es de abogados. Se estudia, Pablo, sus argumentos. ¿Qué le estaba diciendo? Porque él estaba poniendo una pregunta retórica para hacernos pensar. Jesús hace de lo mismo. Es literalmente un genio. Es unbelievable. Si lo piensas lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí, si las obras pudieran salvarnos, Jesús vino innecesariamente. Porque uno pudiera decir, ¿por qué Dios no simplemente dio el Espíritu Santo y lo llenara a cada persona por medio del Espíritu Santo para que ellos trabajaran perfectamente como robó, como Él dice? ¿Para qué morir Cristo y sufrir todas esas cosas en la cruz? Era innecesario si fuera por las obras de la ley. Muchos quieren vivir la vida cristiana, piensan que se ha arrepentido y no cumplen lo que es el arrepentimiento de verdad. Lo quieren vivir de una manera muy moral, sofisticada, porque yo nunca, en mi vida, yo nunca he hecho esas dos cosas. Y creen que van a agradar a Dios por las obras de la ley. Eso es lo que hicieron los fariseos, que no entendían que era por fe, que tenían que aceptar el sacrificio de Jesús, porque sus obras nunca iban a ser suficientes. Si no, ¿para qué morir? De hecho, el nombre del Espíritu Santo es Ruach en hebreo, que significa como el viento. Jesús en su conversación con Nicodemo dice que el Espíritu es como el viento, no sabe ni dónde va. Dios pudiera haber llenado como nos llena a cada uno con nuestro aire. Usted está respirando en el día de hoy y decir, todo el mundo tiene el Espíritu Santo, ahora es, ustedes van a orar como yo quiero. Y dejar su Hijo en el cielo y no morir por nosotros. No, usted tiene que recibir el sacrificio de Dios mismo con su Hijo por nosotros. You can't have the chicken before the egg. You can't have the egg before the chicken. The chicken has to be born and then give birth to the egg. You can't have sanctification first and then salvation. It doesn't work that way. No puede tener la santificación primero y después la salvación. No trabaja así. Tienes que recibir lo que Dios ha hecho por usted. En humildad. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Dios tiene propósitos de nosotros entender su corazón, de que Él dio por su gracia, por su amor. Y el cristiano no puede decir, you know what, I'll just behave my way into heaven. I'll behave my way into heaven. No. Dios entendía que no podemos vivir de esa manera. El humano era imposible agradar a Dios de esa manera. Dios tenía que traer su Hijo unigénito, perfecto por nosotros, morir en la cruz. Y el aceptar eso, hermanos, es el paso del arrepentimiento que Dios acepta. Eso es arrepentirse. La remisión, y con esto voy a ser rápido, el punto más clave era esa porción ahí del arrepentimiento. Pero ¿qué significa la remisión de pecados? Efesios 1:7 dice, y quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. La palabra en griego es afeses, que significa un perdón de tal manera que es como si nunca hubiese pecado. La remisión de nuestros pecados es tan grande. Our slate is wiped clean. Cuando busqué esta palabra, en el Viejo Testamento es usado muchas veces cuando la gente estaba exento o lo habían quitado la penalidad de los taxes. Imagínate usted, tiene una deuda con el gobierno de $1 billón. $1 billón. Usted dice, ¿de dónde? Si vendo todo, ¿con qué lo voy a pagar? ¿Cómo? Si doy mi vida trabajando por $15 la hora, lo que sea, por el resto de mi vida, no puedo pagar esa deuda. La remisión de pecados es que Cristo vino
y su gracia, su favor, su sangre era tan potente para salvarnos, era tanto más que lo que pensamos, que sobreabundó la gracia. La palabra que Pablo usa y dice, es supereminente. El pago de Cristo es tanto más de tus pecados que no se puede comparar el valor. No se puede comparar el valor que Cristo abonó sus pecados. It's incomparable. It's unthinkable. La remisión de nuestros pecados. Ay, Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te damos. Gloria a Dios, aleluya. Que podemos nacer de nuevo por tu gracia. En Hebreos 8, 12 al 13 dice, por su misericordia, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Me hizo pensar, y se está notando ahí, en Jeremías 31. Jeremías 31. Easy to learn because both the addresses are the same. Jeremías en el Viejo Testamento nos dice que Dios hará un nuevo pacto. Estoy hablando como un judío y no creen, y dice, mira, y la palabra literalmente es un nuevo testamento. Él dice, yo dará un nuevo testamento, un nuevo pacto, no como hizo como cuando te saqué de Egipto. Dios tenía de propósito de antemano para hacer una cosa nueva. Él estaba señalando desde el viejo que el Hijo de Dios iba a venir y morir por nosotros. Dios desapareció nuestro pecado. Desapareció. He so over and abundantly paid. It is to be laughable. Imagínate usted delante del juez cuando ve que no puede pagar, entra un trillonario. Dice, estos cheles le voy a pagar para mí. Eso no son nada. $1 billón. ¿Sabes cuánto es un trillón? Yo tengo mucho más que eso. Dios en su gracia tiene tanto santidad que cuando pagó por tus pecados, hermanos, it's negligible. It wouldn't show up on a chart in comparison to how much God has in abundance of His grace. Los apóstoles no entendían esto. Salieron a predicar. En Hechos 10 nos dice, y nos mandó a predicásemos al pueblo que todos los que creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Everyone had to understand, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Parte de toda razón por el Hebreos. Él está enseñando a gente que iban para atrás al templo porque todavía existía en ese tiempo. Diciendo, yo soy cristiano, pero voy a ir a hacer Yom Kippur, voy a dar mi sacrificio. Y él estaba enseñando, lo que hacen estas cosas no han entendido lo que Cristo hizo para ellos. ¿Quiere ir para pagar de nuevo por sus pecados? Y él dice, Cristo no va a morir 2 veces. Él murió una sola vez. Una sola vez. Y está ofreciendo, hermano, hermana, en el día de hoy, aunque tenga 80 años, aunque tenga 10 años, aunque tenga 5, que entiende la oferta que Dios le está dando. De nacer de nuevo. De arrepentirse por su gracia, por un don de Dios que está abierto el día de hoy, el altar para recibirlo, que ha dado remisión de tus pecados. No se puede comparar, no se puede comparar con nada.
esto es esencial. Última, la regeneración, ¿qué es? ¿Qué es la regeneración? Hoy quería traerles unos cuantos cosas, pero con el niño y la corredera no podía traerlo. Vean esto conmigo rapidito, es algo bien interesante. En Juan 13:10 hay una conversación con los discípulos ahí. Jesús está queriendo lavarse los pies a los discípulos y Pedro dice, a mí no, está loco. Tú, el maestro, el Hijo de Dios, va a lavarme a mí los pies. Y Cristo le da algo bien interesante que le dice. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, le insiste, dice, tiene que lavarse. Es menester que yo le lavo los pies. Dice que está lavado, no necesita. Juan 13:10. Porque Pedro comienza a decir, entonces lávame tú por entero. Entiendo, es necesario que me lave. Báñame, bautízame, no importa. Wash me all over. Y Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está limpio, todo está limpio, y vosotros limpios estáis. Por la palabra que le di. Limpio estáis. Mira, una anécdota que le quería enseñar es traerle varios tipos de jabón. I'm giving up the joke before it starts. I would say this in English. For years, this verse confounded me until I was looking closely, and a very common product, it dawned on me, and I was going to show you Dawn soap. What Jesus has done. We tend to remember, we must remember of songs like washed in the blood, and we repeat these things and we say we understand, but we must see God for what He's done in our lives, and He covers us. That Jesus is fulfilling a promise to us, that He would baptize us. The same Spirit is like a dove soap, came upon Him, and He would fill us up with overflowing like an Irish spring. His perfect work gave us the indwelling Spirit. You see, what God really has done is He has made us like a bar of soap. Cuando dice son limpios ya, nos ha hecho como una barra de jabón. Y el jabón tiene algo interesante. Usted lo usa para limpiar cuantas cosas que hay, y a veces se le pega alguna cosa que se ve raro y uno dice, pero está sucia ahora. ¿Sabe lo simple que es lavar el jabón? Ponlo bajo agua. Y lo interior del jabón, for what it is, because of its internal product, cuando lo lava comienza a espumar y sacar, y como que todo lo que está pegado encima se le va rodando y se le va. ¿Por qué? Porque el jabón ya está limpio y limpia otras cosas. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos hizo jabón. Usted está hoy en día siendo sal, luz, limpiando al mundo con su testimonio y su predicación. Porque Dios nos ha hecho cada uno de nosotros limpios ya por su palabra. ¡Qué lindo! Dios tenía propósito siempre en nosotros entender esto. Pero tenemos que llegar ante Él con un corazón humilde. David lo entendía. Lo entendía bien. Romanos 4:6 dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre que a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Mateo nos enseña que Dios ha derramado por muchos el perdón de pecado. Dios nos ha limpiado, nos está regenerando a una cosa nueva donde nosotros limpiamos a otros, cambiando nuestra esencia por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. He's performed surgery como un buen doctor. En Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1:23, dice, siendo renacidos
No de simiente incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo es que vamos a nacer de nuevo, hermanos? ¿Qué será ese contacto? ¿Qué será esa diferencia? La palabra de Dios, viviente que permanece para siempre. ¿Sabe? Cuando estaba estudiando esto, y ese libro lo memoricé en un tiempo cuando era joven. Peter, an apostle of Jesus Christ, and the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, elect according to the foreknowledge of God. Lo memoricé, el libro. Y desafortunadamente, cuando lo leí en inglés, dice la apertura de esa frase, hablando y enfocando sobre la palabra de Dios, como finaliza esa porción. Y el siguiente comienza a decir, no como all flesh is as grass and as the flower of grass fadeth away, que la piel es como la hierba que va y viene. Y nos enfocamos en la verdad que la palabra de Dios permanece para siempre, pero olvidamos la primera parte. Porque Él está poniendo nuestra salvación junta con la verdad de que cuando la palabra entre nosotros, no cese de trabajar. Cuando usted recibe cuando renazca de nuevo, cuando es renacido por medio de Dios, no es por tu obra, no es por lo que ha hecho, no es porque lo ganaste, está basado en el poder de Dios y en su palabra sobre su vida. Y cuando esta palabra entre y comienza a funcionar, hermanos, nosotros vamos a vivir por siempre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándolo en el lavamiento de agua por la palabra. Él comparando el evangelio y este ministerio y lo que estamos viviendo al matrimonio, dice el esposo que ama a su esposa lo trata como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo es y con qué es que la iglesia y cómo Dios trata con la iglesia? Por medio de la palabra de Dios. Cuando usted conoce y cree en la palabra de Dios, un efecto comienza. El arrepentimiento genuino comienza a conocer a Cristo, su voluntad, su propósito para tu vida y para tu alma. Y él dice así, Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La nueva versión internacional. Fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Mira, no es por cualquier razón, no es porque es nada más el aniversario que usted llegó aquí. Hebreo nos dice, nosotros tenemos que congregarnos más aún cuando vemos que ese día se aproxima. Porque están preparándose y viendo las noticias, ve lo que está pasando en Israel en el día de ayer. El tiempo está corto. Se aproxima la venida de Cristo. Y Dios nos está llamando a congregarnos. Que usted se llena de fe y de valor y de coraje y dice, Dios, voy a obrar por tu obra, lo que tú quieres en mi vida, porque soy tu hijo, estoy agradecido por lo que ha hecho en mí. Y voy a predicar y pregonar esta verdad a todo el mundo, estas buenas noticias. Y fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En Gálatas 3, esto es lo único que quiero. Averigua de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Usted va a recibir a Cristo. Usted va a arrepentirse, va a entender la remisión de sus pecados, va a ser regenerado por oír la palabra de Dios. Pablo nos dice algo interesante. Dios ha mandado esto por la locura de predicar. Listen, a lot of times preaching is weird for me. It could be like a TED Talk. I'm up here talking, you guys have to listen. You're a captive audience. What does that do? I believe in faith, God is working something in you. By not even through my words, it's the Holy Spirit doing His task. That's what Jesus said. When the Holy Spirit will come, He would convict.
El Espíritu Santo está trabajando en alguien en el día de hoy. Mi español no es tan bueno, quizás Él está traduciendo perfectamente en tu corazón, en tu oído, lo necesario para tu alma. Y te está trayendo a mente cosas que usted no ha pensado en años. Y te está diciendo, yo tengo que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Con esto concluimos, hermanos. La regeneración es tanto significante, suena exactamente como nacer de nuevo. Literalmente significa to be birthed again into a new generational family. To be brought into a new family. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo. La palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero Dios escogió la palabra de predicar para salvar a los creyentes. Van a oír estas palabras y Dios va a hacer una cosa diferente en tu vida cuando te humillas. Dios resiste a soberbio, pero da gracia. Da gracia al que doblega su alma y dice, Dios, no merezco tu perdón, no merezco tu amor, no puedo pagar por mis pecados, pero me has traído aquí para cambiar mi vida. Vean esto conmigo y que sea su oración en sus corazones mientras lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 1, el 3 al 7. Primera de Pedro, donde comenzamos, capítulo 1, el 3 al 7. Bendito el Dios, le voy a pedir a los diáconos que pasen adelante. Todo aquel que en el día de hoy el Espíritu Santo te ha tocado y ha dicho, mira, quizás es que no he de verdad entregado mi alma, que de verdad nunca he nacido de nuevo. Venga y ore con estos diáconos. No tenga temor. Por edad, por tiempo en la iglesia, yo tenía que venir a un punto en mi vida cuando tenía 17 años y pensé, ¿cómo la gente va a pensar de mí? Yo soy el hijo de pastor y todavía no he dado mi alma. Había regresado de un campamento y yo predicando a jóvenes y a niños, los niños entregándose a Dios y yo llegando a la iglesia con el final del sermón y Dios me trastornó el corazón. Y pues comencé a pensar, Dios lo estaba predicando a otros, pero lo ha hecho yo. ¿Y qué? Comencé a pensar, ¿y qué pensaría la gente? Este joven ya grande todavía no se ha dado su vida. Tus amigos no te pueden salvar. Tu mamá que te ama con todo su alma no te puede salvar. Tu esposa con todo su alma no te puede salvar. Tus hijos tienen que darse y entregarse por sí mismos. Entiende la oportunidad que te enfrenta en el día de hoy. Oye estas palabras y piensa lo que Dios nos ha dado con esta salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para una herencia incorruptible, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestados en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dime usted, si Dios no lo está llamando, si usted quiere pasar en el día de hoy, mientras oramos, este es el momento. Dios nos está llamando.
Te está llamando joven, te está llamando dama, te está llamando anciano, no importa, Dios te está llamando. Señor, te damos las gracias, porque tu palabra es fiel. Tu palabra nos ha dado, Señor, una oferta tan grande, una salvación tan grande, una salvación tan segura, una oferta tan linda. ¿Cómo puede ser que llegamos y no tenemos que pagar nuestros propios pecados porque tú lo pagaste en la cruz por nosotros? Y solo me pides que me humillo, que abra mi corazón, que recibe por el Espíritu Santo el entendimiento que tu Espíritu me ha lavado, me quiere cambiar, que necesito venir delante de ti. Dios, entregamos nuestros corazones, entregamos nuestras almas. Cámbianos, renuévanos, santifica tu pueblo, lava tu iglesia a través de tu palabra, Señor Jesús. Lávanos. Y de que aquí salimos con ese fervor de hacer notorio esta palabra, que muchos pueden conocer. Nicodemos, es necesario que todos nazcan de nuevo. Que todos. Te damos la gloria, te damos la honra. Dios trabaja en estos corazones que están dispuestos a venir delante de ti y entregar sus almas en el día de hoy. Dios haga trabajo en sus almas, los que están sentados, los que están oyendo, los que todavía están doubting y no pensando. Dios, abre sus corazones por medio de su Santo Espíritu. Trabaja en el día de hoy, trabaja en cada alma, cambia, lava. Lord, we thank you, Lord. Your mercy is over and above anything we could imagine. Your love for us is incalculable. We cannot compare, Lord, to the things you've done for us. We praise you, Father God. Praise your holy name for the work that you are doing here today by your Holy Spirit. Change lives, Lord. Change souls, change minds, transform us, Father God. We give ourselves to you in humbleness of heart. We take your word in meekness, knowing that we are wholly unworthy. But by your precious blood, by your precious blood, by your precious blood, you have saved us. We bless you, Lord. We praise your holy name. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. En la cruz de tu vida me entregaste todo a mí. Vida eterna me ganaste al morir. Por tu sangre encontrada al Señor celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias.
darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, te damos gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Lord, we thank you, Father God, for the work you've done today. We ask, Lord Jesus, by your Holy Spirit, that you seal every single heart, Father God, that has made a decision for you today. That you confirm them, Lord, by the work of your Holy Spirit. That you continue to inspire them, you continue to bring them, draw them further and closer into church, into fellowship, that they would see brothers and sisters next to them by their side, that are also trusting in you wholeheartedly, with putting all their weight, their faith in you for present day and for tomorrow. We praise you, Father God. In Jesus' name. In Jesus' name. ¿Quién es el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento de la tempestad te quiere hundir. Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando te estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo en la del mar. Hermano, no tengas temor, si detrás vienes Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre, te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él ve. Llama siempre a este hombre, tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Amén. Bueno, espero que eso ha sido de bendición para tus almas, y que Dios ha trabajado en sus corazones y le ha dado un mensaje para predicar aún a otros, que también puede conocer a ese hombre que nos da el poder. El Señor le bendiga.